Buenas, hoy veremos una partida muy interesante entre las dos anacondas del ajedrez, Anatoly Karpov y el gran maestro sueco Ulf Andersson. La partida tuvo lugar en el torneo de la Copa del Mundo celebrada en Suecia el año 1989. Creo que este encuentro es un ejemplo perfecto para constatar la fuerza de la pareja de alfiles. A pesar de que este vídeo, como pueden comprobar, es muy extenso, les puedo asegurar que el contenido ajedrecístico del mismo es muy valioso. Karpov llevaba las piezas blancas y abrió con peón d4, y Anderson contestó con el movimiento flexible caballo f6, controlando la casilla e4. La apertura siguió los cauces habituales con peón c4, peón e6 y caballo f3, evitando la robusta defensa nimzo-india que surgiría de la alternativa caballo c3 y alfil b4. Tras caballo f3, las negras tienen varias opciones. Peón d5, entrando en el famoso gambito de dama, peón c5, potencialmente entrando en una defensa Benoni, o peón b6, entrando en una defensa india de dama. Sin embargo, Anderson era un fiel practicante de la defensa bogo-india, con alfil b4 jaque, que prácticamente la jugó durante toda su larga y exitosa carrera ajedrecística. La idea principal de esta defensa consiste en realizar un despliegue rápido del flanco de rey para posteriormente poner presión al centro de las blancas. No obstante, el principal inconveniente de esta defensa es que las negras ceden de forma muy temprana la pareja de alfiles. Ahora las blancas disponen de varias posibles respuestas. La alternativa caballo c3 transpondría la defensa nimzo-india. La opción alfil de 2 es la variante principal, y aunque las blancas ceden la pareja de alfiles, luego se quedan con un desarrollo fácil de piezas. De hecho, hace poco vimos una partida entre Karpov y Anderson precisamente en esa variante. Si están interesados, les dejo el enlace de ese encuentro en la parte superior de la pantalla. Bien, en la partida presente, Karpov sorprendió a Anderson con la respuesta caballo b2, que es una opción más ambiciosa ya que las blancas buscan mantener la pareja de alfiles. Las negras siguieron con peón b6, preparando el desarrollo del alfil de casillas blancas, peón a3, preguntando al alfil qué va a hacer, y alfil por d2 jaque. La retirada del alfil a la casilla 7 era posible, pero hubiese llevado a un juego más complejo y menos sólido, hecho que no era la opción predilecta de Anderson. Así pues, tras alfil por e2 jaque, alfil por e2 y alfil b7, las negras han cedido voluntariamente la pareja de alfiles, pero a cambio tienen un muy buen control del centro. Fíjense que la casilla e4 está bien vigilada por el caballo en la casilla f6 y el alfil en la casilla b7. Por lo tanto, las blancas no van a poder jugar la expansión peón e4 fácilmente. Karpov continuó con el movimiento principal en la posición alfil g5, sacando el alfil fuera de la cadena de peones y creando una clavada ciertamente molesta debido a la falta del alfil de casillas negras. Anderson siguió con peón d6, un movimiento que puede indicar que las negras están buscando plantear un esquema erizo. Ambos jugadores siguieron con el desarrollo tras peón e3, caballo bd7 y ahora viene una sutileza de la apertura que Karpov no pasó por alto. Un movimiento natural sería alfil d3, desarrollando el alfil, controlando la casilla e4 y preparando el enroque del flanco de rey. Sin embargo, alfil d3 es una imprecisión que permitiría a las negras luchar por la iniciativa de la partida. En el encuentro, Karpov eligió la jugada precisa alfil h4, que pretende asegurar la pareja de alfiles y anticiparse a la amenaza peón h6 y g5. Para comprender bien este movimiento, veamos qué pasaría tras la alternativa natural alfil d3. Después de esta hipotética jugada seguiría peón h6, alfil h4, peón g5, alfil g3 y ahora viene la jugada clave, peón h5. Con este movimiento las negras están amenazando peón h4, ganando el alfil de casillas negras. En esta posición las negras habrían logrado igualar la partida, y si las blancas no están atentas, podrían quedarse fácilmente peor. La mejor jugada para las blancas sería peón h4, pero tras peón g4 y caballo d2,
Las negras ganarían un peón con alfil por G2. Ahora podemos ver uno de los inconvenientes de desarrollar prematuramente el alfil a la casilla de 3, dejando la casilla G2 indefensa. La variante crítica tras peón H5 sería caballo por G5, pero tras peón H4, alfil F4, peón E5, peón D por E5 y peón D por E5, el alfil de Karpov estaría atrapado. Fíjense cómo la jugada de las negras, caballo BD7, defiende el peón en la casilla E5, hecho que otorgaría una ventaja decisiva a las negras. Una vez hemos visto esta sutileza de la apertura, volvamos a la partida después del movimiento caballo BD7. Karpov era conocedor del motivo táctico peón H6, G5, y por eso se adelantó a la amenaza y jugó alfil H4. Si las negras insistieran con la misma idea, peón H6, entonces caballo D2, peón G5, alfil G3 y peón H5, las blancas estarían a tiempo de jugar peón F3, resguardando el alfil en la casilla F2 y restringiendo la actividad del alfil enemigo en la gran diagonal blanca. Por este motivo, Anderson siguió con un desarrollo natural, con el movimiento peón C5, ganando control en el centro y fijando el peón en la casilla C4, que en algunas líneas puede resultar débil. Ahora sí, Karpov siguió con un desarrollo estándar tras alfil D3, enroque corto y peón C por D4, definiendo el centro. Las negras ceden temporalmente su control central, pero después de peón E por D4 reaccionaron inmediatamente con el avance peón D5. Con esta disposición de peones podemos deducir que nos encontramos a la antesala de una posición de peón aislado. Las negras van a jugar peón D por C4 para dejar el peón en la casilla D4 aislado. Asimismo, Anderson confía que su buen control de la casilla D5 le va a permitir bloquear el peón aislado y posteriormente asediarlo con sus piezas pesadas. Por otro lado, Karpov tiene una versión muy jugable del peón aislado, con 3 piezas menores, 2 torres y una dama. Como regla general, cuantas más piezas hay en el tablero, más fuerte resulta el peón aislado en la casilla D4. Hecho este análisis, veamos cómo se desenvolvió este medio juego. Después de peón D5, Karpov colocó su torre a la casilla natural N1, controlando los puntos clave N4 y E5. Peón D por C4, aislando el peón de las blancas, y alfil por C4. Ahora las negras disponían de jugadas rutinarias como torre C8 o peón A6, con la idea de jugar peón B5 y dama B6. Sin embargo, Anderson eligió dama C7, que es perfectamente jugable, pero se trata de un movimiento menos común, ya que la dama queda vulnerable tanto en la columna abierta C como en la diagonal negra que va de la casilla H2 a la casilla B8. Karpov siguió con un desarrollo natural con torre C1, colocando la torre en la columna abierta, y Anderson contestó con torre F C8, con la idea de posteriormente jugar dama D8 y dejar así las dos torres negras conectadas. En la partida las blancas contestaron con el movimiento sólido torre C3, pero creo que es importante analizar las dos variantes críticas de la posición, relacionadas con el tema táctico de los rayos X a la dama de las negras. La primera variante es alfil por E6, que no funciona porque las negras contestarían con dama por C1, dama por C1, torre por C1 y peón F por E6, posición en la cual las negras tendrían un caballo adicional. Bien, volvamos a la posición tras torre F C8. La segunda variante crítica que se debe analizar es el sacrificio temático torre por E6, ya que la respuesta natural peón F por E6 sería un grave error, debido a la contestación alfil por E6 jaque, ganando la dama y dos peones, a cambio de dos torres. Sin embargo, tras torre por E6, las negras tenían una respuesta que les otorgaba la iniciativa de la partida. ¿Sabrían decirme de qué jugada se trata? El movimiento en cuestión es peón B5, aprovechando que la primera fila de las blancas está más expuesta tras la jugada torre por E6, abandonando precisamente la primera fila.
Si alfil b3, la respuesta dama por c1 ganaría material. Por lo tanto, las blancas deberían jugar torre 8 jaque, caballo por e8 y alfil por f7 jaque, ganando la dama, tras rey por f7, torre por c7 y caballo por c7. A diferencia de la variante anterior, en esta posición las negras estarían claramente mejor, ya que tienen dos torres por la dama y una pieza menor adicional. Además, la diagonal blanca que va de la casilla A2 a la casilla G8 está bien controlada por las piezas negras. Por ejemplo, si dama B3 jaque, seguiría a alfil D5, creando un bloqueo sólido en las casillas blancas. Una vez hemos visto esta variante crítica, volvamos a la partida tras torre F C8. Acabamos de ver que las blancas no podían sacrificar material, ni con alfil por e6, ni torre por e6, hecho que llevó a Karpov a jugar torre c3, preparando un posible pase de la torre por tercera fila. Asimismo, el movimiento torre c3 reactiva las amenazas de sacrificio en la casilla e6, ya que ahora la torre estaría defendida por el peón en la casilla b2. Anderson se anticipó a cualquier descubierta enemiga y movió su dama a la casilla de 6, alfil g3 atacando la dama y dama f8. La dama de las negras se coloca en una casilla donde no interrumpe la conexión de las torres. Evita problemas en la columna E y se queda cerca de su monarca, disminuyendo así las probabilidades de ser atacado. Aunque el movimiento dama f8 puede parecer un poco inusual, es un recurso completamente jugable y de hecho vimos un ejemplo similar en un vídeo de este mismo canal sobre la partida reciente entre Fabiano Caruana y Yanis Giri en el torneo de candidatos. Si están interesados en ver dicha partida, les comparto el enlace en la parte superior del vídeo. El encuentro continuó con dama d3, impidiendo el salto natural caballo e4 y preparando un hipotético alfil a6, fijando el peón en la casilla a7. Por este motivo, Anderson contestó con peón a6, que prepara la expansión habitual peón b5 y a su vez otorga una ruta de mejora al caballo pasivo en la casilla d7 mediante las casillas b6 y c4. Karpov siguió con caballo g5, que limita la movilidad del caballo en la casilla f6, debido a la amenaza de jaque mate en la casilla h7. En la partida, Anderson eligió sabiamente la respuesta peón b5, pero creo que es instructivo ver por qué la respuesta descuidada peón h6, expulsando el caballo de las blancas, era un error típico en este tipo de estructura de peones. Después de la hipotética jugada peón h6, seguiría el sacrificio temático caballo por f7, y la única respuesta que no perdería de inmediato sería torre por c4, eliminando el poderoso alfil. No obstante, la variante crítica sería rey por f7, alfil por e6 jaque, rey e8, alfil d5 jaque, rey d8, alfil por b7 y si torre por c3 y dama por c3, el monarca de Anderson no saldría vivo del centro. Se estaría amenazando dama c7 jaque mate y la única forma de no perder de inmediato sería cediendo material con dama e7. Fíjense que las dos piezas pesadas de las negras impiden al rey de Anderson moverse de la columna D. Así pues, una vez hemos visto los peligros que acechaban la posición de las negras, volvamos a la partida tras el movimiento caballo G5. En la variante anterior hemos visto que un movimiento aparentemente natural como peón h6 perdería de inmediato. Por lo tanto, Anderson sabiamente eligió peón b5, atacando el alfil, alfil a2, preparando un futuro alfil b1, creando una batería con la dama, torre por c3, reduciendo fuerza de ataque las blancas, dama por c3 y alfil d5. Las negras han conseguido detener el ataque de las blancas, y de hecho, si Karpov no es cuidadoso, puede encontrarse en una posición inferior debido al peón aislado en la casilla d4. A pesar de esto, el ex campeón aún mantiene una ventaja estática relevante, la pareja de alfiles. Mientras Karpov tenga la pareja de alfiles, este podrá argumentar algún tipo de compensación a cambio del peón potencialmente débil en la casilla d4.
Por este motivo, tras alfil D5, las blancas evitaron el cambio de alfiles y jugaron a alfil B1, torre C8 ganando el control de la columna C y dama E3. Las blancas evitan colocar la dama en la casilla D3 debido a que alfil C4 ganaría un tiempo la dama y mejoraría el bloqueo de la casilla D5. Una vez el ataque de las blancas ha perdido fuelle, Anderson se aventura en devolver la dama al centro del tablero, con dama D8. Karpov siguió con peón F3, que restringe el caballo en la casilla F6, el alfil en la casilla D5 y da una casilla adicional al alfil y rey en F2. Las negras añadieron presión al peón en la casilla D4 con dama B6, dama D2 ojeando ambos flancos del tablero y peón A5. Este último movimiento de Anderson pretende crear un punto de invasión en el flanco de dama. Nos encontramos ante un momento importante del medio juego. Las blancas deben ser proactivas y crear un plan de juego, ya que la opción principal basada en el ataque al flanco de rey ha sido neutralizada. Así pues, Karpov apreció que era importante decidir qué intercambios de piezas favorecían su posición. Por regla general, el bando con el peón aislado busca eliminar las piezas pesadas del tablero, ya que de este modo la presión que se puede ejercer contra el peón aislado es menor. Además, cuantas más piezas se intercambien, más notoria es la presencia de la pareja de alfiles. Por lo tanto, Karpov contestó con alfil F2, que prepara el movimiento torre C1 sin el problema de perder el peón en la casilla D4 tras los intercambios en la casilla C1. Anderson siguió con su plan y jugó peón B4, abriendo potencialmente la columna B para su dama. Del mismo modo, Karpov continuó también con su plan y eligió torre C1, buscando el intercambio de piezas pesadas. Torre por C1 jaque, dama por C1 y peón H6, preguntando al caballo a qué casilla va a retirarse. Señalar rápidamente que el movimiento dama C8 jaque no lleva nada, ya que caballo F8 cubriría la octava fila y los temas tácticos con alfil H7 jaque solo llevarían a un intercambio de piezas, que favorecería a las negras. En la partida Karpov contestó con el movimiento correcto caballo H3, ya que la alternativa preferible, caballo E4, era un error. Veamos rápidamente el porqué. Después de la hipotética jugada caballo E4, seguiría alfil por E4, peón F por E4, peón B por A3, abriendo la columna y atacando con rayos X al alfil en la casilla B1, peón B por A3 y caballo G4. Las negras estarían con clara ventaja, ya que el centro de las blancas está a punto de colapsar. El alfil en la casilla F2 no puede defender el peón en la casilla D4 y a la vez escapar del ataque del caballo. Asimismo, la dama también está atada a la defensa del alfil en la casilla B1. Por ejemplo, si peón H3, caballo por F2, rey por F2 y dama por D4 jaque, las blancas no solo tendrían un peón de menos, sino que además su rey estaría muy débil. Así pues, una vez hemos visto esta variante, volvamos de nuevo a la partida tras peón H6. Acabamos de ver que la retirada preferible caballo E4 no era posible y por lo tanto Karpov jugó caballo H3. En este momento Anderson tomó una decisión algo sorprendente, con el movimiento dama C6, ofreciendo un cambio de damas y la eliminación completa de las piezas pesadas del tablero. Si bien es cierto que Anderson era un excelente finalista, no se puede negar que Karpov también lo era. Por este motivo, quizás hubiese sido más prudente jugar dama b7, manteniendo las damas en el tablero y pasando la pelota a las blancas. Tras dama c6, Karpov no se lo pensó dos veces y jugó dama por c6 y alfil por c6, llegando a un final de tres pares de piezas menores. Objetivamente, la posición está igualada, ya que las negras tienen un excelente control de la casilla de 5, que a su vez bloquea al peón aislado y por ende limita la actividad del alfil de casillas negras. Sin embargo, desde un punto de vista práctico y humano, el jugador con la pareja de alfiles tiene una ligera ventaja, aunque en este caso sea solamente psicológica.
El encuentro continuó con peón A por B4 con la idea de aislar el peón de las negras y posteriormente atacarlo. Anderson recapturó con peón A por B4 y Karpov devolvió el caballo al centro con caballo F4. En este momento las negras tenían la opción de jugar el movimiento activo peón B3, asegurando la casilla C4 para el caballo en la casilla D7 y fijando el peón en la casilla B2. Sin embargo, Anderson eligió caballo B6, hecho que invitó a las blancas a jugar peón B3, restringiendo el caballo de las negras. A cambio, las blancas han cedido control de la casilla C3, un detalle que Anderson no pasó por alto. El siguiente movimiento del gran maestro sueco fue caballo F D5, acechando el puesto avanzado en C3. Karpov no intercambió los caballos y jugó caballo D3, atacando el peón débil en la casilla B4. Además, esta elección también se debe a que los caballos de Anderson están luchando por las mismas casillas. Desde un punto de vista técnico, este motivo se describe como caballos redundantes o superfluos. Después de caballo D3, el encuentro siguió con alfil B5, dejando el caballo a tiro del alfil, en caso de que la presión sobre el peón en la casilla B4 sea demasiado fuerte. En la partida Karpov siguió con el movimiento preciso alfil C2, que a primera vista puede parecer un poco misterioso. La explicación de este movimiento está relacionada con la jugada natural de la posición, alfil E1, aumentando la presión al peón en la casilla B4. Analicemos rápidamente el hipotético movimiento alfil E1 para entender por qué era un error que cedía la iniciativa a las negras. Después de la alternativa alfil E1 seguiría caballo C3 y las blancas no estarían a tiempo de jugar caballo por B4 porque el alfil en la casilla B1 estaría bajo ataque. La única opción que mantendría la partida más o menos igualada sería alfil C2, pero tras caballo BD5 las negras tendrían un bloqueo prácticamente inquebrantable. Por otro lado, si las blancas capturasen el caballo con alfil por C3, seguiría alfil por D3, jugada intermedia, alfil por D3 y peón B por C3, creando un peón pasado peligroso apoyado por un caballo en la casilla D5. Asimismo, el hecho que los peones en las casillas B3 y D4 estuviesen aislados permitiría al monarca de las negras infiltrarse en el flanco de dama. Así pues, una vez hemos visto los peligros que albergaba esta variante, volvamos a la partida atrás a alfil B5. Acabamos de ver que la posición del alfil en la casilla B1 le hacía vulnerable a golpes tácticos con caballo C3. Por este motivo, Karpov usó su refinado sentido de la profilaxis y jugó a alfil C2. Anderson empezó a activar su monarca con rey F8 y Karpov aumentó la presión al peón débil en la casilla B4 con alfil E1. Como las negras no pueden defenderlo, Anderson se vio forzado a jugar alfil por D3, un movimiento incómodo de hacer, ya que deja los dos alfiles de Karpov sin oposición tras alfil por D3. Anderson se apresuró en llevar su rey al centro con rey E7, rey F2 y rey D6, aumentando el control de la casilla del bloqueo en D5. Karpov activó su segundo alfil con alfil D2, creando una imagen bastante remarcable, con ambos alfiles controlando ambos flancos del tablero. Las negras siguieron con el movimiento caballo D7 con la idea de reciclar su caballo superfluo y jugar caballo B8, caballo C6 y caballo A5, poniendo presión a los peones de las blancas. Sin embargo, Karpov estuvo atento y contestó con el movimiento alfil C4, impidiendo caballo B8, ya que entonces alfil por D5, rey por D5 y alfil por B4 ganaría un peón y además amenazaría alfil F8, barriendo el flanco de rey. Las negras tuvieron que volver con caballo B6 para defender indirectamente el peón en la casilla B4, y las blancas siguieron con rey E2, llevando al monarca al centro. La posición actual empieza a ser prometedora para las blancas. La pareja de alfiles está resurgiendo de las tres primeras filas y el monarca de Karpov se está activando.
Por lo contrario, los caballos de Anderson siguen siendo redundantes y el peón en la casilla B4 es una debilidad. Fíjense que una vez el rey haya llegado a la casilla D3, la única ventaja de tener un peón en la casilla B4, que reside en colocar un caballo en la casilla C3, se verá eliminada, ya que alfil por C3, peón B por C3 y rey por C3 ganaría dicho peón. Como pueden constatar, el módulo de ajedrez da una ventaja relativamente pequeña a las blancas, pero a la práctica la posición es más fácil de jugar con las piezas blancas, un detalle que siempre tiene un peso adicional en partidas entre jugadores de carne y huesos. El encuentro continuó con peón h5 con la idea de dejar todos los peones en casillas blancas y evitar que el alfil de casillas negras logre capturar los peones en las casillas g7 y h6. Asimismo, es una buena praxis que una isla de peones esté defendida por un solo peón, en este caso el peón en la casilla F7, ya que de este modo es más difícil capturar los peones. Karpov llevó su rey a la casilla D3, rey C6, peón G3, controlando el salto del caballo a la casilla F4, y peón G6, completando el plan de dejar todos los peones en casillas blancas. En este momento, Karpov transformó su ventaja de la pareja de alfiles en una ventaja de alfil contra caballo, con los movimientos alfil por D5 y caballo por D5, manteniendo el peón en la casilla B4 defendido. Las blancas conservan una pequeña ventaja, ya que el peón en la casilla B4 es vulnerable debido a que el monarca de Karpov va a penetrar a la casilla C4. Además, con peones en ambos flancos, el alfil tiene mejores perspectivas que el caballo, debido a que este último es una pieza de corto alcance. Después de caballo d5, Karpov optó por rey c4, anticipándose a rey b5 que bloquearía el flanco de dama. Anderson era consciente que el peón en la casilla b4 estaba perdido, y por esto se centró en el flanco de rey, con el movimiento peón f5, tratando de atrincherar dicho sector del tablero. De nuevo, Karpov estuvo atento a los recursos tácticos de su rival y no se precipitó con el movimiento alfil por b4, que permitiría caballo 3 jaque y caballo f1, creando el clásico ataque doble a los peones en las casillas h2 y g3. Por este motivo, el ex campeón mundial jugó primero peón h3 y solo tras rey b6 capturó el peón en la casilla b4, con alfil por b4. Aprovecho para remarcar que pasaron 17 jugadas hasta que las blancas lograron capturar el peón débil en la casilla B4, un ejemplo de paciencia y resiliencia en ajedrez. Las blancas han ganado un peón que, a pesar de estar pasado, se encuentra bien bloqueado por el monarca de las negras. Está claro que las blancas están mejor, pero materializar esta ventaja en victoria requiere de una buena técnica. Veamos cómo Karpov empezó a tantear el terreno para infiltrar su monarca al flanco de rey. Las negras de momento esperan con caballo 3 jaque, rey de 3, caballo de 5 y alfil de 2, colocando el alfil en una casilla donde domina el caballo de las negras. De hecho, este tema aparece de forma frecuente en este tipo de finales entre caballo y alfil. Anderson siguió con rey b5, consolidando el bloqueo del peón pasado, y Karpov tomó cartas en el flanco contrario, con el movimiento peón g4. Las blancas idealmente buscan crear otro peón pasado, ya sea con el intercambio de peones o con la ayuda del rey. Las negras movieron su otra pieza, el caballo, a la casilla f6, y las blancas aprovecharon para atacar el caballo con alfil g5, caballo d5, peón g por h5, peón g por h5 y alfil de 2. Con estos intercambios, Karpov ha logrado aislar el peón en la casilla h5, que puede ser débil si el rey de las blancas consigue llegar a la casilla h4. Anderson siguió con su política de espera con caballo f6, rey e3 dirigiendo el monarca hacia la casilla h4, caballo d5 jaque, rey f2 y caballo 7, con la idea de si rey g3 jugar caballo g6 y bloquear la entrada por las casillas negras en f4 y h4. Otro detalle importante a apreciar es que el alfil y los peones en las casillas b3 y d4 se complementan muy bien para evitar la penetración del monarca de Anderson.
Cuanto más lejos esté el rey de las negras del flanco del rey, mejores perspectivas de victoria tendrán las blancas. Así pues, tras caballo 7 las blancas jugaron alfil G5 atacando el caballo, caballo C6 atacando el peón en la casilla D4 y alfil F6 defendiendo el peón y preparando la marcha del rey de Karpov a la casilla H4. Podríamos decir que hemos llegado al último momento crítico de la partida. Anderson continuó con el movimiento natural peón F4, tratando de bloquear la entrada del rey de las blancas y ganar algo de tiempo para llevar sus piezas a dicho flanco. Sin embargo, la mejor jugada era caballo A5, que parece arriesgada ya que aleja el caballo del flanco donde las blancas van a crear un peón pasado. De hecho, la dificultad de este movimiento puede ser comprobada en la progresión del propio módulo de ajedrez. A continuación les muestro un vídeo donde se puede observar esta tendencia. A una profundidad baja, Stockfish recomienda prácticamente por igual los movimientos peón F4 y caballo A5. Solo cuando el módulo aumenta la profundidad de su análisis a 28, la evaluación de ambos movimientos se diferencia. Desde ese momento, el módulo de ajedrez señala que el movimiento caballo A5 era la única opción para mantener la igualdad. Veamos en detalle esta variante crítica. Tras el hipotético movimiento caballo A5, seguiría rey G3, caballo por B3, rey H4 y parece que las blancas llegan antes, pero tras caballo D2, la pieza menor de Anderson llegaría justo a tiempo. Por ejemplo, si rey por H5, dejando el peón en H3 pasado, seguiría caballo por F3, peón H4, rey C4 atacando el peón central de las blancas, rey G6 tratando de dejar pasar el peón y caballo por H4 jaque, sacrificando el caballo. Las blancas estarían forzadas a capturar el caballo con alfil por H4, hecho que desviaría el alfil de la defensa del peón central y por lo tanto permitiría rey por D4. Este final de dos peones contra alfil objetivamente sería tablas, aunque desde un punto de vista práctico, las negras podrían ejercer presión. Las blancas deberían sacrificar su alfil por los dos peones y evitar que estos avanzasen con impunidad. De lo contrario, las negras podrían lograr coronar alguno de esos dos peones. Una vez hemos visto esta variante crítica, volvamos a la partida atrás a alfil F6. Anderson no se adentró en la jugada arriesgada caballo A5, que, sin embargo, era la única opción para mantener la igualdad. Las negras eligieron el movimiento aparentemente normal peón F4, bloqueando el avance del monarca de las blancas. No obstante, este avance de peón abre una brecha en las defensas de Anderson, ya que la casilla E4 es un punto de infiltración determinante. Veamos cómo siguió el encuentro. Tras peón F4, Karbov contestó con rey E2, dirigiendo al monarca al punto N4, rey B4, rey D3 y rey por B3. Anderson ha conseguido restablecer el balance material, pero en contrapartida, las blancas van a penetrar en el corazón de la posición de las negras. Después de rey por B3, el encuentro continuó con rey E4, rey C4 y Karpov optó por la respuesta precisa a alfil E5. Creo que es importante remarcar que la alternativa rey por F4, tratando de transponer a un final de reyes, sería insuficiente para materializar la ventaja. Veamos muy rápidamente esta variante. Tras el hipotético movimiento rey por F4 seguiría caballo por D4, alfil por D4 y rey por D4. Las blancas irían a por el peón en la casilla H5 para dejar su peón pasado en H3, mientras que las negras irían a por el peón en la casilla F3 para dejar pasado el peón en la casilla E6. Tras las capturas ambos peones pasados coronarían a la vez y no hay ningún recurso táctico como una enfilada que gane material. Como la variante es bastante larga, así como este propio vídeo, no entraré en detalle para evitar alargar aún más esta explicación, pero si tienen curiosidad, les invito a que lo comprueben ustedes mismos. Dicho esto, volvamos a la partida tras rey c4. Con la variante rey por f4 podemos referenciar la regla general que solo deberíamos entrar en un final de reyes si estamos completamente seguros de que es ganador.
De lo contrario, nos podemos encontrar fácilmente con sorpresas desagradables. De hecho, los finales de reyes son los menos tablíferos, en gran parte debido al corto alcance y movilidad del rey, que le hace inefectivo contra los peones pasados. El encuentro siguió con alfil e5, caballo e7, alfil por f4 recuperando el peón de ventaja, caballo c6 y alfil e5. Ahora el plan ganador para Karpov consiste en llevar su rey hacia el peón en la casilla h5 para crear un peón pasado en la columna h. Para asegurarse de que la efectividad de esta maniobra es máxima, las blancas primero deberán dejar sin jugadas a las negras, es decir, en Zugzwang. Veamos cómo el duodécimo campeón mundial realizó dicha maniobra. Después de alfil e5 siguió caballo 7, peón h4 fijando el peón débil en la casilla h5, caballo e5, alfil h8 dejando paso al rey en la casilla e5, caballo 7 y alfil g7, perdiendo un tiempo o como se dice técnicamente, triangulando con el alfil. Este detalle es importante, ya que tras caballo g6, Karpov puede responder con alfil f6, defendiendo el peón en la casilla h4 y dejando las negras en Zugzwang. Si las negras mueven el rey, entonces el movimiento peón d5 empezará a barrer los peones negros del centro hacia el flanco del rey. Por este motivo Anderson eligió caballo f8, que sin embargo permite la penetración decisiva del monarca de las blancas a la casilla e5. En este momento las negras finalmente se rindieron, ya que los peones negros van a caer, y el caballo por sí solo no es capaz de parar la fuerza del alfil y el rey de las blancas. Veamos una variante ilustrativa de cómo podía haber acabado la partida. Por ejemplo, si el rey de 3 manteniendo defendido el peón en la casilla e6, entonces alfil g7 atacando el caballo, caballo g6, rey por e6, caballo por h4, peón d5 y las negras no podrían parar ese peón pasado. Si caballo g6 y peón d6, Anderson no podría ni sacrificar su caballo, debido a la magnífica cobertura que crean el rey y el alfil de las blancas. En conclusión, esta partida es una demostración de elevadísimo nivel ajedrecístico donde podemos observar la enorme presión que ejercía Anatoly Karpov a sus rivales. Para añadir más mérito, Ulf Andersson es considerado uno de los mejores jugadores posicionales del ajedrez, hecho que da aún más valor a la victoria del duodécimo campeón mundial. Creo que Karpov hizo un uso magnífico de la pareja de alfiles, que le otorgó una ventaja estática que fue convirtiendo con virtuosismo. Espero que les haya gustado, saludos y hasta la próxima.